Compuestos binarios oxigenados. En este apartado se encuentran todos los elementos que actúan frente al oxígeno y básicamente son dos, los óxidos y los peróxidos. Cuando tenemos los óxidos se obtienen por la combinación de un elemento cualquiera y el oxígeno. Hay dos clases de óxidos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos o anhídridos. En este primer caso vamos a estudiar los óxidos básicos. Los óxidos básicos se forman básicamente cuando reaccionan un metal con el oxígeno y atendiendo el número de oxidación del oxígeno, su fórmula general va a ser la siguiente. Al unirse el metal con el oxígeno, primero siempre en la fórmula química va a quedar el elemento más positivo, siempre. Por lo tanto, en el caso de los metales son siempre mucho más positivos que los no metales, por eso se encuentran a la izquierda de la tabla periódica. En cambio, los no metales se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Por orden, entonces va a ir primero el metal, luego el oxígeno. Y tienen estos subíndices. Esos subíndices indican la valencia tanto del oxígeno como del metal. En este caso tenemos X, que sería la valencia que utilizó el metal, y 2, que sería la valencia del oxígeno. En el caso del oxígeno tiene solamente valencia 2, por eso, o valencia menos 2, que se colocan las valencias arriba de los elementos químicos. Y de un metal sería una valencia cualquiera, póngale 2, 3, depende del metal que sea, pero con número positivo. Pongámosle más 3. Se intercambian las valencias, el 2 que estaba acá arriba pasa aquí y el 3 pasa al subíndice del oxígeno. Si se puede, esto deben simplificarse. En este caso no se puede simplificar porque 3 y 2 no se pueden simplificar y entonces no hace falta, queda así. Bueno, ¿cómo se obtienen realmente los óxidos? En este caso los óxidos básicos. Para responder a esta pregunta vamos a tomar como ejemplo la obtención del óxido de calcio o también llamada cal viva. Debe reaccionar entonces un metal con el oxígeno. Entonces, si tenemos para formar el óxido de calcio, sería el calcio más una molécula de oxígeno. Como muestra acá, tiene que ir primero el metal y después el oxígeno. Entonces, primero va a ir el metal, luego el oxígeno. Y con ayuda de nuestra tabla de valencias, vamos a ver qué valencia tiene el calcio y qué valencia tiene el oxígeno. Según nuestra tabla de valencia, el oxígeno siempre lleva valencia menos 2. En cambio, el calcio está con una valencia más 2. Ahí. Se intercambian las valencias. El 2 del oxígeno pasa acá en el medio y el 2 del calcio pasa acá abajo. Si se puede, se debe simplificar. En este caso, si se puede, entonces se debe simplificar. La fórmula quedaría CaO. Bueno, la reacción del óxido de calcio aún está incompleta. ¿Por qué? Porque el principio de conservación de la masa, tanto en los reactivos como en los productos, debe tener la misma cantidad de átomos de cada elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es balancear o equilibrar nuestro ejercicio. Bueno, tenemos entonces un calcio acá, un calcio acá. El 1 no se escribe. Tenemos 2 oxígenos de este lado, un oxígeno de este lado. Entonces colocamos el 2 enfrente que le multiplica toda mi molécula y empezamos nuevamente. 2 calcios, 2 calcios. 2 por 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ya está equilibrada nuestra reacción. Ahora, luego de reaccionar, ¿qué quiere decir reaccionar? Estos reactivos convertir en productos. Luego de reaccionar y luego de balancear, se procede a nombrar nuestro elemento químico que fue formado. O sea que vamos a nombrar este CaO, ¿sí? ¿Cómo vamos a nombrar nuestro óxido de calcio? O nuestra unión del calcio y del óxido. Bueno, hay una regla básica que tienen que seguir siempre, que es que los elementos químicos o los compuestos químicos en este caso se nombran siempre de atrás para adelante.
en este orden. Entonces, si en la cola está el oxígeno, vamos a empezar con el oxígeno. Si en la cola está el hidrógeno, vamos a empezar con el hidrógeno y así sucesivamente. No importa de qué compuesto químico se trate, siempre se nombra de atrás para adelante. No se olviden de eso. Bueno, la teoría me dice que para nombrar un óxido se nombra de forma tradicional, sistemática y stock, ¿sí? De las tres formas. En la primera, en la forma tradicional, se utiliza primero la palabra óxido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno está atrás, entonces va a ser un óxido. Óxido. Luego, teniendo en cuenta de cuántas valencias tiene nuestro elemento químico, en este caso el calcio tiene solo una valencia, que es valencia más 2, ¿verdad? Según la teoría dice que cuando un elemento químico tiene solamente una valencia, lleva un sufijo ico, porque es su único valor. Sería más o menos la raíz del nombre del no metal con la terminación ico. O, en todo caso, se puede utilizar la preposición de, en el que va a ser, por ejemplo, solamente para los elementos que tienen una sola valencia. Puede ser óxido de calcio, esta sería con la preposición de, o se puede nombrar como óxido cálcico. Porque, según la teoría, nos dice nuestro cuadrito que cuando tenemos un único valor de número de oxidación, va a tener un sufijo ico. De ambas formas está bien nombrada. Bueno, pasamos a la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática indica la cantidad de elementos que conforman mi molécula, utilizando prefijos de cantidad, por ejemplo, mono, di, tri, tetra, etc. Siempre nombrando de atrás para adelante. Empezamos con el oxígeno. En este caso, solamente se nombra cuando hay un elemento químico, el que está más atrás. Por ejemplo, tenemos un oxígeno, entonces, ¿cuál va a ser el prefijo de 1? Va a ser mono. Monóxido, porque es un óxido, ¿sí? Se utiliza luego la preposición de, y como hay un solo calcio, entonces podemos poner de calcio. Ya no hace más falta poner de monocalcio. Solamente al comienzo identificar que hay un oxígeno. Bueno, entonces tenemos monóxido de calcio. De calcio. Si había, por ejemplo, un 2 acá o un 3 acá, sería dióxido de tricalcio, ¿sí? Entonces, la nomenclatura sistemática indican las cantidades de los elementos que se encuentran en mi molécula. Y por último tenemos la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock, lo que se utiliza es que cuando un elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia, esta se indica al final con números romanos entre paréntesis. Para la nomenclatura de stock, si el metal en este caso tiene un solo número de oxidación, no se pone el número romano o no hace falta colocar el número romano. Entonces, tenemos, por ejemplo, va a ser igual que la tradicional, se va a nombrar de atrás para adelante, sería un óxido de calcio y entre paréntesis sería la valencia en números romanos. Igual podemos colocar para no confundirnos, ¿sí? Entonces tendríamos un óxido de calcio con la valencia en números romanos entre paréntesis. Y ahí ya nombramos nuestro elemento químico. Lo que sucedió acá es que reaccionamos el calcio con el oxígeno para formar CaO. Se simplificaron los coeficientes porque acá había un más 2 y acá había un menos 2. Al bajar acá los números se simplificaron. Y en tercer lugar se balanceó mi ecuación. Sí o sí tienen que haber estos tres pasos. Luego procedemos a nombrar nuestro elemento químico y en el caso de la nomenclatura no utilizamos los coeficientes de balanceo. Eso es solo para balancear, no para nombrar. Utilizaríamos solo nuestra molécula. Y ahí tenemos
óxido de calcio o óxido cálcico en la nomenclatura tradicional, monóxido de calcio y por último tenemos óxido de calcio con valencia 2 entre paréntesis y en números romanos.